existe una ley que los maestros orientales enseñaban en silencio y contradice todo lo que el mundo moderno te ha enseñado sobre el éxito. Esta ley dice así: cuanto más persigues la abundancia, más rápido huye de ti. Cuanto más la sueltas, más rápido te encuentra. No es magia, no es pensamiento positivo, es una mecánica precisa que los japoneses convirtieron en un arte. Y hoy voy a explicarte exactamente cómo funciona, paso a paso. Hay algo que nadie te dice cuando comienzas a querer más de la vida. No te dicen que el querer mismo, la tensión del deseo sostenido durante demasiado tiempo, puede convertirse en una pared que te impide llegar. Lo que hoy vas a escuchar en este video no es una técnica moderna, es algo mucho más antiguo. Una comprensión que los sabios y monjes orientales alcanzaron hace siglos en jardines de piedra y monasterios en silencio. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a activar la campana. No para que no te pierdas un vídeo, sino porque lo que construimos aquí es algo distinto y puede ayudarte más de lo que piensas. Hay una historia antigua que los maestros zen solían contar sin darle demasiada importancia, casi como si fuera algo menor. La historia habla de un pescador que vivía a orillas de un río en las montañas del norte de Japón. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, bajaba al agua con su caña, se sentaba en la misma piedra y esperaba. Los peces no tardaban en llegar solos. Un día, un viajero que pasaba por allí se detuvo a observarlo y le preguntó cuál era su secreto. El pescador lo miró sin entender la pregunta. «No tengo ningún secreto», dijo. «Simplemente me siento a esperar». El viajero, confundido, se quedó en silencio un momento y dijo: «No lo entiendo. ¿Cómo atraes a los peces?». El pescador respondió algo que el viajero tardó tiempo en comprender del todo. Dijo: «No los atraigo, dejo de ahuyentarlos». Esa diferencia entre atraer y dejar de ahuyentar es exactamente lo que separa a las personas que viven con abundancia de las que la persiguen toda su vida sin alcanzarla. Y es que parece simple cuando se dice así, pero hay algo más en esa frase que tarda tiempo en asentarse, ya que contradice casi todo lo que la cultura moderna nos ha enseñado sobre cómo conseguir lo que queremos. Desde pequeños nos enseñan que el éxito se persigue, que los sueños se atrapan, que las oportunidades hay que cazarlas antes de que sea tarde. Y esa narrativa, al repetirla durante años, se convierte en una tensión crónica, en una forma de existir que, sin que lo notemos, envía una señal constante hacia todo lo que nos rodea. Una señal de escasez, de urgencia, de agobio. Recuerda una cosa: los peces no llegan cuando agitas el anzuelo, llegan cuando el agua permanece quieta. Los filósofos taoístas tenían un concepto para esto, el cual ya hemos tratado en el canal. Wu Wei, la acción de no forzar, actuar en completa armonía con la naturaleza de las cosas, en lugar de actuar contra ella. Como ya vimos en vídeos anteriores, Lao Tse escribió en el Tao Te Ching algo que durante siglos confundió a los lectores occidentales. El vacío es lo que hace útil cualquier cosa, como el vacío interior de una vasija. Es ese vacío lo que la hace útil. Lo que Lao Tse describía con esto no era una metáfora poética, era una ley física que él contempló en todo lo que le rodeaba, que aquello que parece vacío es, en realidad, lo que hace posible que algo ocurra, y que cuando llenamos ese espacio de urgencia, control y esfuerzo constante, eliminamos la única condición que permitiría que lo que estamos buscando llegue a nosotros. Tómate un segundo para pensar esto, cierra los ojos y recuerda las últimas veces que algo realmente bueno llegó a tu vida, cualquier cosa, una oportunidad, una relación, un ascenso. Ahora dime, ¿cuántas de esas veces lo estabas buscando activamente? ¿Cuántas llegaron cuando no las esperabas?
cuando estabas en otra cosa, cuando habías, de alguna forma, soltado esa necesidad de que llegaran. Esto no es casualidad. Es exactamente lo que hemos mencionado antes. Es la física del vacío en acción. En Japón, el arte de los jardines zen, Kare-sansui, los jardines de piedra y arena, no se diseñó para ser contemplado desde lejos como una pintura. Se diseñó para ser mantenido. El monje que rastrilla la arena cada mañana no lo hace para que el jardín quede perfecto. Lo hace para él mismo, para aprender en ese gesto repetido y silencioso, algo que no se puede aprender leyendo. Y lo que aprende es lo siguiente: que la mano que controla demasiado destruye el patrón. Que si aprietas el rastrillo con demasiada fuerza, la arena no fluirá bien. Que si intentas que las líneas salgan exactamente como las imaginas, al final saldrán tensas, pero si aflojas y confías en el movimiento en lugar de dirigirlo, el jardín quedará mucho más hermoso de lo que habías imaginado. El maestro Ikkyu, uno de los monjes zen más irreverentes del siglo XV, decía que el problema del ser humano moderno es que confunde el esfuerzo con el mérito. Cree que cuanto más hace, más merece, que la vida lleva la cuenta de sus horas de trabajo y le devolverá exactamente lo que ha invertido. Pero esto no funciona así. La vida no es una transacción, es un jardín. Y en un jardín, la mano que sabe cuándo soltar el rastrillo es mucho más sabia que la que no para de mover la arena. Existe un fenómeno en la naturaleza que los biólogos estudian con fascinación y que los maestros zen ya conocían hace siglos: el comportamiento del salmón durante el desove. El salmón nada durante semanas contra la corriente hacia el lugar donde nació. Se trata de uno de los esfuerzos más brutales que existe en el reino animal. Pero hay algo que los investigadores descubrieron que cambia la forma de entender esa imagen. El salmón no está nadando contracorriente todo el tiempo. Nada en diagonal, aprovechando los remolinos, las zonas de calma que se forman junto a las rocas, los momentos en que la corriente afloja. Es decir, descansa dentro del propio río que lo está frenando. El salmón no ignora la corriente y tampoco lucha contra ella sin descanso. Solo la lee, la conoce y se mueve dentro de ella de una forma que gasta mucha menos energía de lo que parece. Y lo sorprendente es que llega igualmente a su destino. Esto es lo que los maestros orientales intentaban transmitir cuando hablaban de Wu Wei. Ni pasividad ni resignación, sino la inteligencia de moverse con la naturaleza de las cosas y no en contra. Fíjate en la gran diferencia entre el esfuerzo que agota y no lleva a ningún sitio y el esfuerzo que fluye y multiplica. Y ahora quiero hacerte dos preguntas para que la contestes en el silencio de tu mente. ¿En qué partes de tu vida estás nadando ahora mismo contra la corriente? ¿Y te has detenido alguna vez dentro de ese caos a buscar el remolino y las zonas en calma? La cultura del esfuerzo suele tender una trampa con gran destreza, y es tan común que casi nadie la ve porque casi todos están dentro de ella. La trampa funciona así. Te convences de que si no estás luchando, no estás avanzando. Si no sientes agobio, no estás construyendo nada. Que el dolor del esfuerzo es tu única prueba de saber que vas por buen camino. Y esa creencia, en pequeñas dosis, puede tener algo de verdad. El esfuerzo importa, la perseverancia importa. Nadie que haya conseguido algo significativo lo hizo sin pasar por momentos difíciles. Pero hay una diferencia muy grande entre el esfuerzo que surge de la claridad, del saber quién eres y hacia dónde vas, y el esfuerzo que surge del miedo a no ser suficiente, a quedarte atrás, miedo de sentir que si te detienes un solo momento, todo lo que has construido se derrumbará.
Piénsalo, uno construye, el otro simplemente consume. Los monjes de los templos budistas japoneses tenían una práctica llamada Kinhin, la meditación caminando. En lugar de sentarse quietos, caminaban en círculos muy lentos alrededor del salón, con los ojos semicerrados y con un paso consciente y deliberado. Con esto aprendían a reconocer cuándo su mente estaba corriendo mientras su cuerpo andaba. Aprendían a notar la diferencia entre moverse y huir, porque eso es lo que hace la urgencia crónica. Te hace huir de un lugar que no existe hacia un destino que tampoco existe. Y mientras huyes, la vida, la real, la que estaba esperando, ocurre en el espacio que dejaste vacío. Hay un instante en la práctica zen que los maestros describen como el momento de mayor peligro para el discípulo. Y no es el momento del dolor ni el de la duda. Es el momento en el que algo empieza a funcionar. El momento en que el practicante empieza a sentir que va por buen camino. Y entonces, sin darse cuenta, aprieta. Empieza a controlar. Empieza a hacer más. Empieza a intentar conservar aquello que estaba llegando solo. Y es en ese instante cuando lo pierde. Los maestros llaman a esto makkyo, las ilusiones que aparecen cuando la mente empieza a abrirse. Pero no son ilusiones en el sentido de alucinaciones. Son trampas sutiles, como la de creer que por fin ahora sí lo entiendes y por tanto debes actuar desde ese entendimiento, o convertir la soltura en otra forma de método. Y es que lo que los maestros intentaban enseñar es que la abundancia no es un estado que se alcanza, es un flujo. Y el flujo solo existe cuando no intentas pararlo. Esto no significa que no debas recibir lo que llega. Significa que no debes aferrarte a ello con tanto miedo a perderlo que olvides que tiene que seguir moviéndose para seguir siendo lo que es. En la tradición japonesa, el ciruelo es uno de los símbolos más profundos. No porque sea el árbol más hermoso, sino porque el ciruelo florece en pleno invierno, cuando el suelo está helado y los otros árboles llevan meses desnudos y quietos. Y lo hace sin urgencia. El maestro Dogen, el monje que fundó la escuela Soto del Zen japonés en el siglo XIII, escribía sobre los ciruelos con una ternura inusual para alguien de su severidad intelectual. Él decía que el ciruelo no decide cuándo florecer. Simplemente llega el momento en que ya no puede no hacerlo. Su flor no es un esfuerzo, es una consecuencia. Es el resultado inevitable de un árbol que ha vivido en armonía con su propia naturaleza durante el tiempo necesario. Y esa simple imagen encierra algo que vale la pena pensar durante unos segundos. La abundancia que más dura no es la que se consigue, es la que se convierte en consecuencia inevitable de lo que eres. Cuando una persona deja de perseguir lo que quiere y empieza a convertirse lentamente en alguien que naturalmente atrae lo que necesita, algo cambia. No de golpe, sino de una forma que, cuando empieza a llegar, le parece que siempre estuvo ahí, esperando a ser recibido. Hay personas que pasan décadas acumulando dinero, reconocimiento, seguridades, y aún así nunca sienten que tienen suficiente. En cambio, hay personas que tienen mucho menos en términos materiales, y sin embargo, viven con una calidad de presencia que los demás perciben sin saber exactamente qué es. Una forma de estar que no pide, que no teme, que simplemente es. Los japoneses llaman a esto ma, el espacio entre las cosas, la pausa entre dos notas que hace que la música sea música y no solo sonido, el silencio entre dos palabras que da peso a lo que se quiere decir. Ma no es ausencia, es una condición que permite que lo que realmente importa tenga lugar. Y quizás eso es lo que llevas tanto tiempo buscando sin saberlo. No más cosas, no más logros, no más velocidad,
sino el espacio desde el que todo eso podría llegar sin que tuvieras que correr hacia ello. El espacio donde el pez llega al anzuelo quieto. El espacio donde el ciruelo florece sin pedirle permiso al invierno. El espacio donde el río sigue pasando porque nadie intentó detenerlo. Para terminar, como solemos hacer en casi todos los videos, dime si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo. No tienes que saber qué es todavía. A veces, algunas cosas no se entienden en el momento en que llegan. Se entienden días después, en medio de algo completamente distinto, cuando de repente algo encaja. Si este vídeo te ha abierto alguna pregunta, te invito a dejarla en los comentarios. En ocasiones, escribirla ya es parte de encontrar la respuesta. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.